Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Dios porque nos permite el día de hoy tener vida, tener salud y como cada lunes nos da esta oportunidad maravillosa, este privilegio de poder estar escudriñando, indagando sus sagradas escrituras. En la palabra de Dios encontramos a veces muchas palabras controversiales, como por ejemplo la palabra el temor de Jehová. Y por otro lado encontramos la palabra el temor a Dios o temerosos de Dios. Es lo mismo decir el temor de Jehová que decir el temor a Dios. Tienen el mismo sentido, tienen el mismo significado. Es una palabra controversial porque es lo que tenemos hoy en día en nuestras manos y ojalá pudiésemos tener aquellos textos más originales en nuestras manos, poder entender el hebreo con el cual se escribieron, y digo el hebreo con el cual se escribieron porque el hebreo actual que se maneja hoy día no es el mismo con el que se escribió, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Los primeros escritos, por ejemplo, que manipuló Esdras, Nehemías, ya en su tiempo ellos tuvieron que hacer algunas traducciones, actualizar el idioma que se manejaba en aquel entonces, el hebreo que se manejaba en entonces, porque en el imperio babilónico, donde estuvieron, digamos, en calidad de rehén por varios años, se perdió un poco el idioma, se perdió un poco la originalidad de los textos que había en su principio, y Esdras tuvo que actualizar un poco aquello para que pudiese las nuevas generaciones comprender y entender los mandamientos y los estatutos de Jehová. Así que en ese sentido, digamos, a medida que ha ido avanzando el tiempo, esos textos originales han ido desapareciendo. Después le vamos sumando las traducciones, tanto del hebreo al griego, después del griego al latín, después del latín al castellano, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hemos tenido varias traducciones hasta lo que tenemos hoy día en nuestras manos. Entonces nos cuesta mucho a veces entender ciertas palabras que nos generan a nosotros una controversia y a veces perdemos el verdadero sentido de las palabras que a lo mejor tenían originalmente, dada por esta razón que le estoy explicando. Así que nos encontramos con esta palabra controversial que es el temor de Jehová. Encontramos el temor a Dios, encontramos los temerosos de Dios, y a veces no sabemos si se refiere a lo mismo, tienen el mismo sentido, tienen el mismo significado, y es lo que vamos a tratar de hoy día aclarar un poco, ¿no es cierto?, en parte esta situación y poder entender esta palabra que se nos genera en la Biblia, ¿no es cierto?, controversial, el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Qué quiere decir el temor de Jehová? ¿Qué implica el temor de Jehová? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es su sentido? ¿Ya? Así que vamos a tratar de analizar hoy día esta situación con la ayuda del Eterno, con la ayuda del cielo, con la ayuda del Espíritu Santo, que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Ese va a ser el desafío el día de hoy. Y recuerde siempre que acá solamente damos algunas pinceladas de estos temas. Y la idea es que despierte en nosotros estos pequeños videos, estas pequeñas introducciones que hacemos, despierte el interés en nosotros de indagar diligentemente, como lo hizo Esdras, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Daniel en su momento,
Así que esté ese espíritu en nosotros de buscar, de indagar, no solo para adquirir conocimiento, no solo para aprender, sino para tener que obedecer, para tener que ser mejores adoradores, así a nuestro eterno Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar entonces a analizar esta palabra con la ayuda del Eterno. Vamos a comenzar entonces a analizar con la ayuda del Eterno esta palabra, el temor de Jehová. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a un poquito a entender la palabra temor. ¿Qué entendemos por temor? Cuando hablamos de temor, generalmente lo asimilamos al miedo, al terror, al pánico, ¿ya? Pero la palabra temor en hebreo viene de la palabra yirá, que en cierto modo quiere decir reverencia, respeto, pero también se usa la palabra para miedo, para temblor, para terror. Así que se ocupa, podríamos decir, la misma palabra para todos estos sentidos, de manera que cuando hablamos del temor de Jehová y cuando hablamos del temor a Dios, tenemos que entenderlo en su contexto, es decir, analizar el momento en que se está usando esa palabra y poder llegar a la conclusión si se está usando la palabra temor para miedo, para temblor, para terror, o si se está hablando para respeto, para reverencia, así al eterno Dios. Así que para poder entender la palabra temor tenemos que entenderla en su contexto. Lo mismo para la palabra el temor de Jehová, que ya vamos a ir explicando poco a poco. Primero hablemos y definamos un poquito la palabra temor. Ya dijimos que la palabra temor en hebreo tiene varios sentidos. Nosotros generalmente acá en nuestro idioma la ocupamos para miedo, para pánico, ¿ya? Ocupamos la palabra temor. Y para la palabra reverencia ocupamos la palabra, ¿no es cierto?, respeto, ¿ya? Pero sin embargo en el hebreo el temor se ocupa la misma palabra para ambos sentidos, así que al final se define de qué se está hablando en el contexto, si se está refiriendo a temor de respeto, de reverencia, o si se está hablando de temor, de terror, de miedo, ¿ya? Como por ejemplo en el Salmo 23, que por lo demás es muy hermoso y muy conocido, dice David aquí en este Salmo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aquí, ¿no es cierto?, viene la palabra ya temor, dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aquí ya se usa la palabra temor, ¿no es cierto?, para referirse al pánico, al miedo, por la sombra de muerte que le pudiese acechar, que le pudiese rodear, ¿ya? David dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, aunque tenga que pasar por esta situación donde se ponga sobre mí una nube, una sombra de muerte, ¿no es cierto?, que se sienta el miedo a que que estoy en peligro de muerte, dice él, dice, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí ya podemos entender, ¿no es cierto?, que el temor a Dios es distinto que la palabra temor de tener miedo o de tener pánico a una situación. Acá David deja claro, ¿no es cierto?, que él se refiere a un temor de miedo, pero sin embargo
él siente que el Eterno estando con él, este miedo que lo pudiese invadir, echa el temor hacia Dios o el temor de Jehová, echa fuera ese miedo que le pudiese invadir, este temor de terror, de miedo, de pánico. Dice, pero yo no voy a temer ningún mal si tú estás conmigo. De manera que ya podemos entender entonces que el temor a Dios o el temor de Jehová es distinto al temor cuando lo usamos para la palabra terror o pánico. Aunque se puede ocupar la misma palabra, hay que ver el contexto a qué se refiere. Y acá en el Salmo 23 encontramos esta situación entonces. En el Salmo 23 encontramos esta situación donde David hace referencia a los dos temores, ya tanto al temor de respeto, de reverencia, de amor hacia el Dios eterno, de confianza hacia el Eterno, ¿ya? De bitajón hacia el Eterno, donde él dice, aunque tenga que pasar por un valle de sombra y de muerte, donde generalmente nos llenamos de terror, nos llenamos de temor, nos llenamos de angustia, dice, yo no voy a temer a ningún mal, porque tú estás conmigo. De manera, amados hermanos, que el temor a Dios entonces tenemos que descartarlo, que sea miedo hacia Dios, ¿ya? O que sea pánico hacia Dios cuando encontramos la palabra temor, ¿ya? Hacia Dios. A veces podemos cometer el error de decir teme a Dios en el sentido, y podemos malinterpretarlo y decirle tenle miedo a Dios, ¿ya? Y la verdad que no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo, ¿no es cierto?, al otro sentido de respeto a Dios, de reverencia a Dios, ya, pero en ningún caso de miedo. Como lo encontramos en el Salmo 23, estas dos situaciones, ya, donde David dice, aunque yo tenga que pasar por un valle de sombra de muerte, mi confianza en ti me hace sentirme seguro, me hace no tener temor de estas cosas, ya, sabiendo que tú estás conmigo. Es decir, el temor a Dios nos genera confianza, nos genera, echa fuera el miedo, echa fuera el pánico, ¿ya? Y nos ayuda a controlarnos. De manera que entonces la palabra temor se usa para estas dos situaciones, tanto para miedo, para pánico, pero también se usa para hablar de reverencia hacia Dios, así respeto hacia el Eterno, ¿ya? Y como esto lo podemos entender en su contexto, ¿no es cierto? Hay que entender la palabra temor en su contexto. En el Nuevo Testamento encontramos nosotros frecuentemente en los libros de los Hechos, en los Evangelios, en las epístolas del apóstol Pablo, encontramos la palabra temeroso de Dios. Y allí ya podemos entender cómo definían los hebreos en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de los apóstoles, cómo interpretaban ellos temeroso de Dios. ¿Qué es lo que era para ellos temeroso de Dios? Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, lo vamos a leer también. En el capítulo 10 del libro de los Hechos nosotros encontramos a un romano llamado Cornelio, ¿ya? Dice que era un centurión de la compañía llamada La Italiana, un soldado, algún de alto rango en el ejército romano, y este hombre era un temeroso de Dios, ¿ya? Y uno tiene que entender acá, ¿no es cierto?, un poquito la historia, porque cualquiera que no fuera descendiente de judío, para los judíos era, ¿no es cierto?, un pagano, un gentil, ¿ya? Y por ende estaba fuera de los pactos con el Eterno, estaba fuera de las bendiciones espirituales del Eterno, y los judíos en aquel entonces
no tenían nada que ver con los gentiles, los rechazaban, los aislaban, en ciertos casos hasta lo odiaban, ya dependiendo de algunos casos. Pero, ¿qué pasaba si un gentil quería acercarse al Dios de los hebreos o quería seguir, ¿no es cierto?, la religión de los hebreos en aquel entonces? Tenía entonces que ser un temeroso de Dios. ¿Y qué significaba para ellos un temeroso de Dios? Significaba una persona que seguía ciertos mandamientos o ciertas tradiciones de los judíos de aquel entonces que le enseñaban los fariseos. Tenían que practicar ciertas cosas, creo que eran 7 cosas, y para los prosélitos eran como alrededor de 13 cosas que tenían que practicar, ¿ya? Y a eso le llamaban temerosos de Dios, y después cuando ya pasaban a otro nivel y ya pasaban a ser, digamos, judíos o adquirir esta nacionalidad, pasaban a ser prosélitos, que quiere decir nuevo. Entonces ya los judíos entendían en aquel entonces qué significaba o qué sentido tenía un temeroso de Dios. Un temeroso de Dios era un gentil que quería acercarse al Dios de los hebreos, al Dios de Israel, que quedaba encantado con este Dios, pese a que los romanos tenían muchos dioses, tenían muchas ideologías, muchos pensamientos. De hecho, su emperador se creía a Dios también era adorado. Pese a todo eso, muchos gentiles querían abrazar la fe de los judíos, al Dios de los hebreos, y para hacer eso entonces ellos pasaban a ser temerosos de Dios, a cumplir ciertas reglas y andar, ¿no es cierto?, en esas reglas para los judíos, y pasaban a ser temerosos de Dios. Y si querían escalar más, después ya tenían que hacerse prosélito y practicar también otras cosas. Así que ese sentido tenía un temeroso de Dios en el tiempo de Yeshua, en el tiempo también de los apóstoles, ¿ya? Como es el caso de Cornelio, que está relatado acá en el capítulo 10, verso 1 y 2, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ese era un temeroso de Dios. Así se entendía un temeroso de Dios, una persona que temía a Dios, una persona que se acercaba al Dios de Israel, ¿ya? Ese era un temeroso de Dios. No tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con la palabra miedo, con tenerle miedo a Dios. Nosotros la asimilamos rápidamente a eso por nuestro idioma, ¿no es cierto?, que usamos la palabra temor para terror, para temblor, para pánico, ¿ya? Pero en el hebreo tiene varios significados, y en este caso se está refiriendo a respeto hacia Dios, amor hacia Dios, reverencia hacia Dios. Me enamoré de este Dios de Israel, ¿ya? Y muchos gentiles se hacían temerosos de Dios, ¿ya? Y no solo los gentiles, también eran temerosos de Dios cualquiera que se acercara al Dios de Israel, aunque tuviese, ¿no es cierto?, descendencia hebrea, ¿ya? Los fariseos en aquel entonces le llamaban temerosos de Dios a los gentiles, pero se supone que temeroso de Dios es todo aquel que se acerca al Dios verdadero. Como por ejemplo en el caso de Job, en el libro de Job, capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Se fija usted? No es solamente para los fariseos en aquel entonces, lo titulaban a los gentiles que querían, ¿no es cierto?, adorar al Dios de Israel, le llamaban temeroso de Dios. Pero
Ya encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, también que cualquier persona que se acercara al Dios de Israel, fuera descendiente judío, no lo fuera, fuera hebreo, no lo fuera, el que se acercaba al Dios eterno se le llamaba temeroso de Dios. Y Job lo era. Y también es interesante acá, que yo quiero que le quede en la retina, donde dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, y dice, y apartado del mal. Y apartado del mal. Quiero que se quede con esa frase. Job era temeroso de Dios y también era apartado del mal. ¿Ya? Bien. Entonces, ya más o menos definimos lo que es temor. Temor, la palabra temor, que es la que estamos estudiando, qué quiere decir temor de Jehová con respecto a temor a Dios o temeroso de Dios, ¿ya? Así que para poder entender entonces la palabra temor tenemos que tener el contexto de lo que se está diciendo para entender si se refiere a reverencia, respeto, amor hacia Dios o si se refiere miedo, pánico, ¿no es cierto? Tenemos que analizar eso. También en el caso, ¿no es cierto?, de las parteras que atendían a las hebreas, que está allí en el libro de Éxodo, ¿no es cierto? Capítulo 1, versículo no me acuerdo, por ahí está. Lo vimos la semana pasada. En Éxodo, ¿no es cierto?, se dice que las parteras atendían por orden del rey a las hebreas para que cuando naciesen sus hijos, si eran hombres de sexo masculino, le dieran muerte y si eran sexo femenino, la dejaran vivir. Pero las parteras dice que temieron a Dios y no obedecieron la voz del rey, sino que dejaron vivir todos los niños. Entonces la palabra temieron a Dios no tiene que ver con miedo a Dios, tiene que ver con respeto, con reverencia, con creencia en Él. ¿Ya? Eso tiene que entenderse por la palabra temor. Cuando la analizamos con respecto a Dios, teme a Dios. ¿Ya? Por ejemplo, lo encontramos en el caso de la cruz, cuando uno de los malhechores que estaba crucificado al lado de Jesús reprende al otro porque estaba molestando a Yeshua, y él le dice, ni en la hora de tu muerte temes a Dios. Es decir, ni en la hora de tu muerte tú respetas a Dios. ¿Ya? Estás muriendo, por último, tenle respeto a Dios. ¿Ya? Entonces, la palabra temor, cuando nos referimos a Dios, cuando decimos teme a Dios, no quiere decir tenle miedo a Dios, porque la misma palabra del Señor dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, el miedo, el pánico, ¿ya? Que fue lo que le ocurrió a las parteras en Egipto, que el amor a Dios echó fuera el miedo de que Faraón podía quitarles la vida si eran descubiertas que habían dejado vivir los niños. Pero el amor hacia Dios le hizo perder ese miedo, ese pánico, ¿no es cierto?, de que si eran descubiertas, era fijo la muerte para ellas. ¿Ya? Así que ya tenemos, en palabras simples, tenemos la definición de la palabra temor. Se tiene que entender en el contexto para saber si se está hablando de miedo, de pánico, de terror, o si se está hablando de respeto, de reverencia. ¿Ya? Generalmente cuando encontramos la palabra temor a Dios, estamos hablando de reverencia, de respeto hacia Dios, pero en ningún caso miedo. ¿Ya? Bien. Esa es la palabra yirá, temor en hebreo, yirá. Ahora vamos a tratar de definir entonces la palabra más difícil, temor de Jehová. Si la palabra temor a Dios quiere decir respeto, quiere decir reverencia,
quiere decir amor hacia el Eterno. ¿Qué quiere decir entonces la palabra temor de Jehová? ¿Quiere decir lo mismo o es algo diferente? ¿Qué es lo que es? Porque encontramos ambas palabras en la Escritura, como en el libro de Proverbios, ¿no es cierto? Proverbios 9, verso 10, si no me equivoco. Sí. Proverbios 9, verso 10, dice, el temor de Jehová, recuerde siempre, el temor de Jehová es distinto al temer a Dios, temeroso de Dios, es distinto, ¿ya? Es algo distinto. Y aquí vamos a tratar de aclarar un poco esto, porque encontramos ambas palabras, y allí es donde tenemos esa controversia, decimos, temor de Jehová es lo mismo que temer a Dios. Temor de Jehová es lo mismo que ser temeroso de Dios. ¿Ya? Lo vamos a aclarar un poquito ahora. ¿Ya? Entonces, Proverbios 9, verso 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Bien. Aquí ya tenemos una declaración, ¿no es cierto?, por parte de Salomón, que el temor de Jehová es sólo el principio de la sabiduría. Así lo declara Salomón en el libro de Proverbios. El temor de Jehová entonces es el principio de la sabiduría. ¿Ya? Pero también quiero que leamos el libro de Proverbios también aquí en el verso, en el capítulo 8 en este caso, verso 31. A ver, déjeme revisar bien. No, Proverbios 8, verso 13 y 14, donde dice lo siguiente, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Mire, aquí vamos a encontrar varios sentidos hacia al temor de Jehová. Primero dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. También dice en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 8, verso 13 y 14, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová, como es el principio de la sabiduría, pero también es el temor de Jehová es aborrecer el mal, dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, Yo soy, escuche bien, yo soy la inteligencia y mío es el poder. Estoy leyendo estos textos porque tenemos que definir cómo definimos la palabra temor de Jehová. ¿Cómo le damos una definición para abreviarla? ¿Ya? Yo acá le di ¿no es cierto?, una definición a esta palabra. El temor de Jehová es la comprensión de su naturaleza divina y sus atributos. Eso es el temor de Jehová. La comprensión de su naturaleza divina, ¿no es cierto?, y de cada uno de sus atributos. Es tener el conocimiento de Jehová. Y lo vamos a definir un poco más, vamos a explicar un poco más, ¿ya? Porque no solamente la definición nos va a dar todo el contexto de las cosas, sino que ese es el principio para entender cuál es su naturaleza divina, cuáles son sus atributos, qué implican
que encierran, ¿ya?, que sea en el temor de Jehová. Dice entonces el verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Fíjese que aborrecer el mal es distinto a yo abstenerme del mal. Porque yo me puedo abstener del mal movido por algunas otras cosas que no tienen nada que ver con el amor y el respeto a Dios. Por ejemplo, muchas personas a lo mejor se abstienen del mal porque si roban se lo van a llevar preso. Porque si hacen una violación lo van a llevar preso. Porque si hacen algún acto de cualquier tipo, ¿no es cierto?, puede traer consecuencias muy negativas para su vida. Entonces esas motivaciones lo llevan a no cometer este tipo de cosas, de delitos, de pecados, pero esa es su motivación, no ir a parar a la cárcel. ¿Ya? Por ejemplo, una persona puede abstenerse de robar en el trabajo de algo que a lo mejor él podría servirle en la casa, poder llevárselo, y él dice, yo no voy a hurtar en mi trabajo, no me voy a llevar nada de mi trabajo para mi casa, porque si me encuentran o se dan cuenta que yo me estoy llevando algo de mi trabajo, me podrían echar del trabajo sin derecho, ¿no es cierto?, a ninguna indemnización, o incluso también podrían enjuiciarme por el robo que yo estoy haciendo. Entonces la motivación para él es de no tomar nada, es para evitar, ¿no es cierto?, problemas con la justicia, para no quedar desempleado, para no llegar a la casa y decirle a la esposa, me echaron del trabajo porque me pillaron robando. ¿Ya? Entonces esa es su motivación. Se abstiene de hacer esas cosas, pero motivado por las consecuencias que podía tener. ¿Ya? Acá encontramos que el temor de Jehová es aborrecer el mal, que es distinto, que es muy distinto. ¿Ya? Aborrecer el mal es algo que ni siquiera a lo mejor lo debiera llegar a pensar, porque me hace vomitar, porque mi cuerpo genera un repudio hacia él, naturalmente. Y eso es lo que está diciendo acá la palabra del Señor. El principio de la sabiduría, el temor de Jehová es aborrecer el mal, como lo es el principio también de la sabiduría. ¿Ya? Vamos a tratar de definir esta palabra, el temor de Jehová. Ya encontramos aquí, ¿no es cierto?, que el temor de Jehová es aborrecer el mal, no abstenerme del mal. Puedo tener muchas motivaciones para abstenerme del mal, pero aborrecer el mal es distinto. ¿Ya? Y aborrecer el mal el temor de Jehová me lleva a aborrecer el mal. Eso es importante tenerlo claro. A mí el temor de Jehová me lleva a aborrecer el mal. ¿Y cómo logro eso? Cuando tenemos clara la definición de qué es lo que es el temor de Jehová. Y decíamos que el temor de Jehová, ¿no es cierto?, es la comprensión de la naturaleza de Dios, es decir, cuando yo entiendo la naturaleza divina de Dios en una plenitud amplia, ¿ya? En una plenitud amplia. Y cuando entiendo sus atributos, como en el caso que le pasó a Job. Job, yo podría decir que Job no solo era temeroso de Dios, también tenía en él temor de Jehová, como lo declara en el capítulo 1, donde dice que, por eso le dije yo que le quedara en la retina Job capítulo 1, donde dice que Job era temeroso de Dios y apartado del mal. Y apartado del mal. Lo separa. Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ya?
Vamos a leer Job capítulo 42, verso 1 al 6. Vamos a analizar acá. Usted ya conoce la historia de Job, todo lo que le sucedió. En Job había temor de Jehová. Temor de Jehová. ¿Ya? En el capítulo 42, verso 1, vamos a entender eso. Dice: cuando Job responde a Dios después de todas las charlas, de todas las críticas, después de todo su lamento, después de todo lo que él vivió, después de todo de la interpretación que le daban los amigos que visitaron a Job con respecto a lo que le estaba sucediendo, las teorías que se generaron alrededor de lo que estaba viviendo Job, ¿no es cierto? Estás pasando esto por esto, a lo mejor estáis pasando esto por esta otra cosa, a lo mejor tú hiciste esto y ahora te vino esto, y surgían, ¿no es cierto?, una serie de teorías con respecto a lo que estaba viviendo Job. Job tenía un entendimiento con respecto a Jehová, era un temeroso de Dios, ¿ya? Temeroso de Dios también podemos definirlo como el conocimiento de Dios. Es decir, yo tengo conocimiento, tengo conciencia de que Dios existe. Como decía David, ¿no es cierto? Yo miro los cielos y veo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, yo estoy consciente que cuando veo los cielos y veo el firmamento, llego a la conclusión de que tiene que haber un ser supremo, tiene que haber un Dios. ¿Ya? Eso es temor de Dios, es decir, estar consciente de que Dios existe, de que Dios es real, ¿ya? Reconocerlo. Pero ojo, que eso no significa que yo le obedezca. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a ir juntando la palabra temor a Dios y temeroso de Dios, porque mientras tanto el temor a Dios me hace estar consciente de que hay un ser supremo, de que Dios existe, pero no he tomado la decisión de obedecerle a este Dios que existe, a este Dios que estoy consciente que existe. No he tomado la decisión de obedecerle. Para eso entonces tengo que tener el temor de Jehová. ¿Ya? Vamos aquí entonces. Capítulo 42 de Job dice: yo conozco que todo lo puedes. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Usted vaya entendiendo lo que Job está diciendo. Job tenía temor de Jehová y a la vez tenía temor a Dios y temor de Jehová. Tenía ambas cosas. El temor de Jehová también podríamos decir que es una manera más elevada que podemos adquirir espiritualmente, o estamos a otro nivel espiritualmente, ¿ya? Que es donde Hashem nos quiere llevar. ¿Ya? Por ejemplo, Jesús le dijo en una oportunidad a sus discípulos: ustedes me ven hacer todas estas cosas y están admirados, ¿no es cierto?, por los milagros, por todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dice: ustedes van a hacer mayores cosas que yo. ¿Cuándo? Cuando lleguen a un nivel espiritual, cuando lleguen a tener el temor de Jehová. Cuando lleguen a tener el temor de Jehová. Lo que le quería decir Yeshua. Y esto le sucedió a Job también. Vamos leyendo, vamos en el verso 2. Yo conozco, dice Job, yo conozco, logro comprender, ¿ya?, que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se pueda esconder de ti. ¿Cómo llegó a ese conocimiento Job de darse cuenta que en el Eterno está la facultad, está el poder,
Está dentro de sus atributos la capacidad de entender los pensamientos del ser humano, que no podemos ocultarle a él nada. ¿Ya? Verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Mire lo que está diciendo Job. Cuando usted lee los primeros capítulos del libro de Job, usted se da cuenta que Job era un maestro de la Torá, de la instrucción, de la palabra del Eterno. Se ganaba en las puertas de la ciudad a enseñar. Allí se reunían los ancianos de la ciudad, los jóvenes, las doncellas, los príncipes, para oír las palabras de Job. Job era un maestro de la Torá, era una persona que enseñaba, una persona que entendía los estatutos y podía explicar los pensamientos, los estatutos, las leyes de Jehová. Y él pensaba que eso era lo máximo, que era lo máximo. Pero mire lo que está diciendo ahora Job. Job, verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Ahora las estoy entendiendo, dice Job. ¿Ya? Yo las hablaba, pero ahora me doy cuenta que no era lo más grande que yo pensaba que era. ¿Ya? Ahora entiendo que eran cosas, ahora que las estoy entendiendo, ahora que usted me la está haciendo comprender, que usted ha alumbrado los ojos de mi entendimiento, me doy cuenta que eran cosas demasiado maravillosas para mí. ¿Ya? Que yo no comprendía. Pensé que las entendía, pensé que las comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Ya? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué tremendo lo que está diciendo Job. Aquí estamos hablando del temor de Jehová. ¿Ya? Estamos hablando ya del temor de Jehová. El temor de Jehová es mayor que el temor a Dios. El temor a Dios me hace estar consciente de que hay un Dios supremo. Incluso me hace estar consciente que algún día Él hará juicio sobre mi vida. Pero esa conciencia no me hace adorarlo. Dice la palabra del Señor que incluso los ángeles dicen que creen en Dios, están conscientes de que Dios existe. E incluso dice que tiemblan, pero no le obedecen. Los ángeles caídos me estoy refiriendo. Pero no practican sus mandamientos. Pero están conscientes. ¿Ya? Es el temor de Jehová el que me hace rendir mi voluntad para obedecer a la voluntad del Eterno. Y eso es lo que justamente descubrió Job cuando conversa con Jehová, cuando Jehová se presenta ante él y se da cuenta que las cosas que él hablaba no le había tomado el peso, que eran cosas tan maravillosas que él no podía entender, que él no comprendía. Y él le dice, ahora yo voy a preguntar y tú me vas a enseñar en el temor de Jehová. Eso es el temor de Jehová. ¿Ya? Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice él, me aborrezco. Mire lo que hizo Job. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso hace el temor de Jehová.
El temor de Jehová, amados hermanos, es estar consciente de su naturaleza y de cada uno de sus atributos. Cuando estamos conscientes, cuando el Eterno nos permite en su eterna voluntad y en su misericordia mostrarnos su naturaleza y sus atributos en plenitud, me ocurre lo que le ocurrió a Job. ¿Ya? Me empiezo a aborrecer porque soy demasiado impuro ante la presencia de Hashem. Me arrepiento, dice Job, en polvo y ceniza, porque me has hecho entender tu naturaleza y tus atributos, que son demasiado limpios y santos. Cuando me veo ante ti, me aborrezco yo. Y me arrepiento en polvo y ceniza. El temor de Jehová, amados hermanos, nos lleva a otro nivel, a un nivel de simpleza, de una humillación única ante Hashem. Por eso es importante el temor de Jehová. Es aquel que me hace rendir mi voluntad para obedecer la voluntad del Eterno, para andar en su voluntad, para andar en sus estatutos, en sus mandamientos, en sus preceptos. De ahí la importancia del temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Es todo lo contrario a la necedad. Como dice la Escritura, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Sin embargo, el temor de Jehová me lleva a decir que Jehová es eterno, que Jehová existe, que Jehová es grande, que Jehová es santo. Como lo dice, por ejemplo, el Salmo, si no me equivoco, el Salmo 119, verso 9. El temor de Jehová es puro. Salmo 19, versículo 9. El temor de Jehová es puro. Mire, el temor de Jehová es puro. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es apartarme del mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es la inteligencia. Y Jehová dice, y yo mismo soy la inteligencia. Qué grande, amados hermanos, es el temor de Jehová. Entonces, cuando decimos el temor de Jehová, ¿hay que tenerle miedo? No. El temor de Jehová es una bendición espiritual, amados hermanos, que el Eterno nos da cuando empezamos a andar en el temor a Dios. Entonces Él nos llena de temor de Jehová, nos llena de este conocimiento, nos hace entender su naturaleza divina, nos hace entender cada uno de sus atributos, nos hace ver su pureza. Y todas esas cosas que conllevan los atributos de Jehová, cada uno de ellos, que en este momento no lo voy a explicar, sino imagínense si los atributos de nuestro amado Elohim son eternos, ¿cuánto tiempo necesitaría para explicarlo? No podría, son eternos, son infinitos. Pero en el temor de Jehová, Él nos hace comprender estas cosas. Y cuando estamos en el temor de Jehová, entonces nos humillamos, como lo hizo Job. Yo pensaba que sabía de ti, que era lo máximo. Incluso enseñaba. Pero ahora me doy cuenta que eran cosas demasiado maravillosas, que hay más. Y esas cosas más se descubren en el temor de Jehová. Tengo por acá, parece, algunos otros versículos que quisiese compartir con ustedes. En el libro de Isaías, con esto yo creo que vamos a terminar. En el libro de Isaías, capítulo 11,
Vamos a ver acá algunos versículos del 1 al 3. Del 1 al 3, con esto concluimos. Isaías 11, verso 1 al 3 dice: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Reposará sobre él espíritu de temor de Jehová. Amados hermanos, que el Eterno también nos ayude en su eterna misericordia y ponga este espíritu en nosotros de temor de Jehová, para rendir nuestra voluntad y comenzar a obedecer la voluntad del Eterno. Espero que esta corta explicación les sirva, los entusiasme para que ustedes indaguen más, busquen más y puedan sumergirse en el temor de Jehová. Jehová, Shalom. Si Dios nos permite, en su eterna voluntad, nos veremos la próxima semana.